Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a continuar con nuestro, nuestra clase o nuestras lecciones acerca de la mortificación del pecado. Y hoy vamos a ver lo que es la obra del Espíritu Santo en la mortificación del pecado. Recordemos, en nuestras dos lecciones pasadas aprendimos que la mortificación del pecado no es una opción, es un deber del creyente, es algo que el creyente tiene que hacer. Y hoy vamos a avanzar, vamos a dar un paso más en este camino y vamos a ver quién hace posible esa obra de la mortificación del pecado en nosotros, ¿verdad? A veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo puedo realmente vencer el pecado? El pecado me persigue todos los días, el pecado me asedia todos los días. ¿Cómo puedo vencer el pecado, verdad? ¿Dónde hallo poder? ¿Qué debo hacer para resistir las tentaciones que me asedian? Y hoy podríamos resumir la clase, lo que vamos a ver hoy, en una gran frase. Dice: solamente el Espíritu de Dios es competente para darnos victoria en las batallas contra el pecado. Ningún esfuerzo humano puede lograrlo sin su poder. Es solamente, hermanos, el Espíritu Santo quien puede capacitarnos para que podamos llevar a cabo la obra de la mortificación del pecado. Fue el Espíritu Santo quien nos creó, ¿verdad? Nos conoce, Dios nos creó, Dios nos conoce. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad, dice la Biblia. Por lo tanto, es solamente Él, solamente la capacidad de Él la que puede ayudarnos en esta batalla en contra del pecado. Y eso es lo que quiero que veamos en la clase de hoy. En vano, hermanos, buscamos apoyo en algo o alguien que no sea el Espíritu Santo, ¿sí? A lo largo de la historia, nosotros vemos hombres que han intentado alcanzar la santidad y lo han buscado muchas veces sin depender del Espíritu Santo. Muchos proponen remedios equivocados para vencer el pecado y vemos que a la larga ninguno de estos ha tenido el poder para poder vencer el pecado. Y vemos como algunos lo intentan mediante prácticas religiosas externas, ¿sí? Entonces inventan que los hábitos religiosos o la forma de vestir para no parecer sensuales, ¿verdad? O hacer votos, si vemos personas subiendo Monserrate de rodillas con frijoles en los pies, ¿verdad? Se los meten en los zapatos para mortificar su pecado. Hacen mandas, como algunos lo llaman. Otros piensan que aislándose del mundo, entonces se encierran en conventos, en monasterios, ¿verdad? Porque creen que el aislamiento de las demás personas es la manera, es el remedio para poder vencer el pecado. Y otros en ayunos persistentes, en penitencias. Bueno, y hay un sinnúmero de métodos que vemos que usan las personas para tratar de mortificar el pecado, para vivir vidas en santidad. Supuestamente todas estas cosas, hermanos, son un remedio eficaz para mortificar el pecado, pero en realidad sabemos que nada de estas cosas a la larga va a funcionar, ¿verdad? A veces vemos en los monasterios ocurren cosas peores de las que ocurren en la calle. Entonces, eso es un indicio de que este no es un método correcto, o estos métodos que he nombrado no son los métodos correctos, ¿verdad? A veces, y desafortunadamente, algunas ideas acerca de la mortificación del pecado no están limitadas solo a algunos tipos de religiones, porque a veces pensamos, bueno, eso ocurre en algunas religiones, ¿verdad? Donde hay conventos, donde hay hábitos, donde hay formas de vestir, donde hay reglas, ¿verdad? Pero muchos cristianos, evangélicos, cristianos de Biblia, ¿verdad? Dicen que supuestamente tienen la ventaja de tener un entendimiento más claro del evangelio, ¿verdad? Nosotros entendemos más las escrituras, pero vemos que no se comportan mejor que en otras religiones. Se dedican a seguir la Biblia con rigidez, lo vemos, pero sin ninguna dependencia de Cristo, y ahí está el problema. Hay personas que se dedican a estudiar la Escritura,
pero no a depender de Cristo y de su Espíritu. ¿Y qué pasa con estas personas? Bueno, vemos cómo caen en legalismos, ¿verdad? Añaden mandamientos, tratando de que estos mandamientos que se añaden sean el método para poder vencer el pecado. Pero cuando nosotros estudiamos la Escritura y entendemos la Escritura y la Escritura en su contexto nos habla de que debe existir un balance en una correcta ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. Estos son términos teológicos que podríamos colocarlos más claros, y es, por ejemplo, un correcto conocimiento, ¿verdad? Debemos conocer las doctrinas correctas, pero también debe haber una práctica correcta de esa doctrina, y es la manera en que aplicamos lo que aprendemos de la Escritura a nuestra vida. Y debe haber unas emociones correctas, ¿sí? Y es la manera de poder aplicar todo este conocimiento correcto, práctica correcta y emociones correctas es solamente a través de la dependencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Esos supuestos medios que veíamos para la mortificación del pecado eh, no manifiestan sino la ignorancia del poder de Dios, del misterio del Evangelio. No han entendido las personas que hacen esto, que creen que esa es la forma de mortificar el pecado, no han entendido el Evangelio, ¿verdad? No han entendido que el cumplimiento del Evangelio es depender de Dios, no de nuestros esfuerzos y no de lo que inventamos para nosotros tratar de mortificar el pecado. Quiero que recordemos un pasaje que se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23, que dice lo siguiente: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermanos, hay dos razones principales por las cuales los esfuerzos humanos son ineficientes y no mortifican en verdad ninguno de nuestros pecados. Y la primera razón, hermanos, es porque no son los medios dados por Dios para este propósito, ¿verdad? No hay ningún medio que pueda lograr un objetivo o una meta espiritual a menos que ese medio haya sido dado por Dios con ese propósito de alcanzar esa meta. No creas que podrás vivir un cristianismo saludable alejado de los medios de gracia, poniéndote reglas, ¿verdad? Para poder mortificar el pecado si tú no te estás exponiendo a los medios de gracia. No vas a poder vivir un cristianismo saludable sin ellos. Respecto, por ejemplo, hablábamos de personas que usan vestimentas, hacen votos, mandas, penitencias y cosas semejantes como solución dada por los hombres para evitar el pecado. Bueno, veamos qué nos dice la Escritura acerca de esas reglas que nos inventamos para mortificar el pecado y que están apartadas de los medios de gracia y de la dependencia del Espíritu Santo. Dice en Marcos 7, versículos 6 al 7, el Señor dice, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿verdad? Y hay otra razón de por qué los esfuerzos humanos son ineficientes a la hora de mortificar el pecado. Y es porque muchas veces sí se usan los medios de gracia correctos, ¿verdad? Pero no de la manera correcta. O sea, se usan los medios de gracia correctos, pero no de la manera correcta. Y estamos hablando de la oración, el ayuno, meditación en la escritura, el velar, ¿verdad? El, y estos son los medios correctos, ¿verdad? La oración, la congregación, las escrituras. Y son medios dados para la obra de mortificar también
nuestra carne, de andar en el Espíritu, depender de Dios. Pero solamente a condición de que estén subordinados esos medios al Espíritu de Dios y a la verdadera fe, van a ser eficaces, ¿verdad? Cuando las personas, hermanos, esperan tener éxito en la mortificación del pecado, simplemente en virtud de haber orado, ayunado, ¿verdad? Pero están fallando muchas veces en no usarlos, estos medios, aunque lo hacen, de la manera correcta. Los medios de gracia, hermanos, aún se convierten en medios vacíos si Dios no está ahí. Si tú quitas a Dios de los medios de gracia, se convierten en medios vacíos. Entonces yo te pregunto, cuando tú oras, ¿lo haces con reverencia y creyendo que Dios te escucha y te responde? ¿Hay fe en tu oración o tu oración solamente es una vana repetición? Algo que palabras que estás lanzando al viento. Cuando nos acercamos a Dios, dice la Escritura que debemos creer que no, que le hay y que es galardonador de lo que de aquellos que le buscan, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros entramos a la oración por costumbre o a la oración no creyendo que Dios es poderoso para responder la oración, ¿verdad? Otra pregunta que te puedo hacer, cuando lees la Escritura, ¿por qué lo haces? ¿Estás buscando la dirección de Dios? ¿Estás buscando escuchar su voz en tu corazón? ¿O solo estás leyendo la Escritura porque los cristianos leen la Biblia? Hermano, ¿con qué propósito te estás acercando a la Biblia? ¿Realmente estás buscando la comunión con Dios, conocerle más a Él, esperando que Él te hable a través de las Escrituras? ¿Y estás orando para que eso que lees y meditas vaya a tu corazón? Otra pregunta que puedo hacerte acerca de los medios de gracia. ¿Tienes discernimiento de los sacramentos? ¿Has entendido tu bautismo? ¿Entiendes lo que significa tomar la cena del Señor? Tú sabes que no entender lo que significa tomar la cena del Señor acarrea juicio, dice las Escrituras. Que hacerlo sin discernimiento puede traer juicio a tu vida. Por lo tanto, debemos autoexaminarnos qué está sucediendo en nuestro corazón, ¿verdad? ¿No has entendido, por ejemplo, que el bautismo no es solamente agua en tu cabeza, sino que es la confesión pública de esa obra que ha experimentado tu corazón cuando fue lavado por el Espíritu de Dios? ¿Entiendes y comprendes eso? Los medios de gracia no son el fin en sí mismo, hermano. No nos exponemos a los medios de gracia porque los cristianos se exponen a los medios de gracia, ¿verdad? Como lo indica el término teológico que se le da a medios de gracia, es porque son caminos para relacionarnos con Dios, para que vivamos una vida de fe con gozo, con poder, en la voluntad de Dios, en comunión con el Señor. ¿Qué sucede, hermano, cuando no entendemos el propósito de los medios de gracia? Te voy a dar un ejemplo. Un hombre siente, por ejemplo, el remordimiento por un pecado, ¿verdad? Pecado que lo viene derrotando. Y este hombre se promete a sí mismo, le promete a Dios que nunca volverá a cometer ese pecado otra vez, ¿verdad? Como si el hecho solo de lanzar palabras o hacer votos o promesas ya sea mortificar el pecado. Él dice, Señor, prometo que hoy, de aquí en adelante no voy a volver a caer en ese pecado. Y bueno, y por un tiempo se cuida, vigila de sí mismo, ¿verdad? Pero tarde o temprano ese hombre va a abandonar esa vigilancia, ese cuidado, porque no entiende los medios de gracia, no saben para qué son, ¿verdad? Cree que orar es orar por orar, con palabras al aire, palabras vacías, cree que es por sentarse a leer la Escritura, eso ya por ósmosis es comprendido y lo puedo aplicar, ¿verdad? O cree que es solamente un libro que hay que leer, y eso es vacío, hermanos. Porque los medios de gracia deben conducirnos a una relación con Dios. ¿Yo por qué oro? Porque necesito la dirección de Dios, necesito
la comunión con Dios, hablarle a Dios. Dios me responde a través de las escrituras. Leo las escrituras, las comprendo, las llevo a mi corazón y las vivo por el poder del Espíritu de Dios. No hay forma de que vivas las escrituras si no es a través del Espíritu de Dios que te da el poder, ¿verdad? Muchas personas siempre están tratando de mortificar el pecado, pero nunca lo logran porque tienen varias maneras para tratar de refrenar a ese hombre natural, pero de forma externa, y carecen del poder necesario para mortificar los deseos internos, esos deseos que hacen daño a la vida espiritual. El problema no es externo, hermano. Lo externo solamente es un fruto de algo que está sucediendo en nuestro corazón. Lo que debemos atacar es la raíz del problema, lo que está sucediendo en mi corazón. A la hora que tú ataques lo que está sucediendo en tu corazón, entonces los frutos externos del pecado van a desaparecer. Me acuerdo un compañero de trabajo, hermanos, que en alguna ocasión, hace muchos años, me dijo: yo no he necesitado de Dios para dejar de fumar, de tomar, de mentir. Bueno, y yo le dije: oye, pero hasta un ateo puede cambiar su comportamiento externo, ¿verdad? Pero solamente Dios puede regenerar tu corazón. El problema no es externo, el problema es interno. La expresión, lo que les digo, hermano, la expresión externa es fruto de algo interno. Esta persona que me decía: yo he podido dejar de fumar, de tomar, de mentir sin Dios. Esa persona era un disociador, hablaba mal de los jefes, era rebelde, hasta el punto que en poco tiempo a esa persona la despidieron. Pero él creía que su método le había permitido mortificar su pecado, porque había dejado de fumar, porque hacía cosas, ¿sí?, externas, pero él tenía un problema interno. Hablaba mal de los jefes, era rebelde, era un disociador. Él no se daba cuenta que ese era el peor problema que tenía, los problemas del corazón. Era un método impío, un método ineficaz, ¿verdad? Un método usando la voluntad humana. Lo triste de todo esto, hermanos, es que en muchas ocasiones, aún nosotros siendo creyentes, nos encontramos haciendo lo mismo, usando la voluntad humana, lo que llaman fuerza de voluntad, porque el dominio propio es una cosa, la fuerza de voluntad es otra cosa, ¿verdad? El dominio propio es parte del fruto del Espíritu. La fuerza de voluntad es lo que yo trato de hacer apartado de Dios. ¿Qué dice Colosenses 2:8? Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. La manera de mortificar el pecado no es con filosofías humanas, no es con vanas sutilezas, no es a través de la tradición de los hombres, no es con principios elementales que escuchamos al mundo, métodos, ¿verdad? Es según Cristo. Es como lo dice Cristo que debemos hacer. Y es un error general que cometen las personas que desconocen el Evangelio, ¿verdad? Se convierte, sus formas de volverse buenas personas, como lo llaman, es a través de puras actividades y no de caminos de comunión con Dios. Un creyente mortifica su pecado a través de la comunión con Dios, ¿verdad? Hermano, esta es la causa. Cuando la gente empieza a crear métodos y cosas como esta, allí es donde empiezan las supersticiones, ¿verdad? Allí es donde empiezan las religiones humanas, invenciones humanas. La única religión en el mundo que confiesa una fe y vive por esa fe y no por las obras es el cristianismo. Pero sin embargo, muchas veces como creyentes nos encontramos en la misma vía de las demás religiones, religiones que son idólatras, religiones vacías, pero nos encontramos actuando de la misma manera en que actúan muchas personas que profesan ese tipo de religiones.
Hermano, cuánto daño y sufrimiento hemos visto que se ocasionan personas pensando que pueden acabar el pecado atacando el cuerpo de manera física, ¿verdad? Los ascetas. En vez de atacar la corrupción del viejo hombre, ¿verdad? La corrupción interna, se atacan su cuerpo. Y esto es como un ajedrecista que trata de acabar con los peones y se olvida que el objetivo del juego es darle jaque al rey. O es como aquel equipo de fútbol que se empeña en hacer pases sin sentido en la mitad del campo, ¿verdad? Y cree que está dominando al adversario porque está haciendo allí pases, cuando el objetivo es ganarle, marcar el gol, ¿verdad? La autotortura del cuerpo no logra nada para mortificar el pecado. Métodos humanos, ¿verdad? Voy a citar algo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero, recordemos que fue un monje, y, y él pensaba que la manera de mortificar el pecado era a través de maltratar su cuerpo, ¿sí? Y miren lo que él dijo. Fui un buen monje, cumplí las reglas de mi orden tan estrictamente que podría decir que si alguna vez un monje llegaba al cielo por su vida monástica, ese era yo. Si hubiera seguido por más tiempo, me hubiera matado con vigilias, ayunos, lecturas y otras obras. Practicaba la confesión, la mención de todos mis pecados, pero siempre con un acto de contrición previo. Iba a confesarme frecuentemente, cumplía fielmente las penitencias asignadas. Sin embargo, mi conciencia no podía lograr la certeza, sino que siempre dudaba y decía, no lo has hecho correctamente. ¿Verdad? Se confesaba frecuentemente, a veces lo hacía a diario y se tardaba hasta 6 horas en una sola confesión, este hombre. Y Martín Lutero sigue contándonos lo siguiente. Por tanto, mientras más trataba de sanar a mi incierta, débil y atribulada conciencia con las tradiciones humanas, la hice más incierta, más débil y más atribulada. De esta forma, al observar las tradiciones humanas, las transgredía aún más, y por seguir la rectitud de la orden monástica, nunca pude lograrlo. Vi a muchos que intentaban con gran esfuerzo y la mejor de las intenciones hacer todo lo que era posible para pacificar sus conciencias. Usaban camisas de pelos, ayunaban, oraban, se atormentaban, agotaban sus cuerpos con varios ejercicios tan severamente que si estuvieran hechos de hierro, habrían sido molidos. Y sin embargo, por más que estos hombres se esforzaban, sus tormentos se hicieron más grandes. Y Martín Lutero compartía este tipo de prácticas y las veía en otros, ¿verdad? Querían calmar sus conciencias pensando que maltratando su cuerpo o confesándose 6 horas al día, durante 6 horas, perdón, o haciéndolo a diario, o ayunando, o caminando de rodillas, podrían conseguir mortificar su pecado. Pero ¿saben qué fue lo que cambió el corazón de Martín Lutero? La nueva comprensión que él tuvo acerca de la justicia de Dios. Y él leyó Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Se dio cuenta que no eran estos métodos, era la fe, la confianza en Dios, ¿verdad? Era Dios quien podía ayudarle, ¿verdad? Era Dios quien podía hacerle justo y solamente a través de la fe. Si meditáramos contrastando, hermanos, nuestra debilidad y el poder que se necesita para mortificar el pecado, entonces es muy obvio que ningún esfuerzo humano que nosotros llevemos a cabo, por muy grande que sea, puede lograr mortificar nuestro pecado. Ahora, la mortificación del pecado
y es lo que quiero que quede claro en esta noche, es la obra del Espíritu Santo. ¿Y por qué decimos esto, que es una obra del Espíritu Santo? Bueno, hay dos razones que debemos revisar. Una es que Dios en su palabra nos promete dar el Espíritu Santo para hacer esta obra, ¿verdad? El Espíritu Santo nos es prometido. El Espíritu Santo dice la Escritura que va a quitar el corazón de piedra, ¿verdad? Es decir, el corazón rebelde del pecador que es obstinado, pecador que es incrédulo, pero el Espíritu Santo le quita ese corazón de piedra, ¿verdad? Dice Ezequiel 36, os daré corazón nuevo y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Quitará el corazón de piedra, él dará un corazón de carne y colocará su espíritu dentro del creyente. Un corazón de carne nos hace aborrecer el pecado, ¿verdad? Nos hace amar la justicia, nos abre los ojos para entender que somos solamente dependientes de Dios. Un corazón de carne revierte nuestra dureza, revierte nuestra rebeldía en contra de Dios, ¿verdad? Éramos soberanos sobre nuestras vidas, pero ahora entendemos que el soberano sobre nuestra vida es solamente Dios, y esa obra solamente la puede hacer el Espíritu Santo. Ahora, el querer y el poder para mortificar el pecado también es un don de Cristo. ¿Y cómo vienen a nosotros los dones de Cristo? ¿Cómo nos son dados a nosotros los dones de Cristo? A través del Espíritu Santo. La Escritura dice que en Juan 15 que apartados de él nada podemos hacer, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo es quien nos concede el querer y el poder para la mortificación de nuestro pecado. Y para eso nos ha dado su Espíritu, ¿verdad? Dice la Escritura que Cristo ha sido exaltado como príncipe y salvador en Hechos 5. ¿Con qué propósito? Para darnos o colocarnos convicción de pecado o para darnos el arrepentimiento de los pecados. Nuestra mortificación del pecado no es una parte pequeña, ¿verdad? Es una parte importante y grande de nuestro arrepentimiento. ¿Por qué queremos mortificarlo? Porque nos hemos arrepentido de ofender a Dios. Es una evidencia, el querer mortificar el pecado en dependencia de Dios es una evidencia de que somos salvos. Queremos mortificar el pecado. Estamos ofendiendo a Dios con nuestro pecado. Yo no quiero ofender más a Dios. ¿Cómo hago? Mortificando el pecado en su dependencia. ¿Ok? Ahora, quiero que como preparación a la clase o a las lecciones que seguirán próximamente, concluyamos esta lección considerando dos temas que me parecen muy importantes dentro de lo que es la mortificación del pecado. Y el primero es que consideremos cómo mortifica el Espíritu Santo al pecado, ¿verdad? Y en tres maneras lo hace el Espíritu Santo en términos generales. Y el primero es produciendo los frutos contrarios a la carne. Bueno, cuando nosotros leemos Gálatas 5, nos damos cuenta que hay obras de la carne y frutos del Espíritu, es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y en Gálatas 5:17 dice que estos se oponen entre sí, o sea, las obras de la carne se oponen a los frutos del Espíritu. Es decir, que la naturaleza pecaminosa y los frutos del Espíritu se rechazan, no pueden florecer al mismo tiempo, ¿verdad? A veces escuchamos una doctrina, el cristiano carnal. Es un cristiano, pero es carnal, ¿verdad? No existe un cristiano carnal. Esa es una doctrina incorrecta que no está en la Escritura. Es un pasaje que se malinterpreta de la Escritura. O eres carnal o eres espiritual, ¿sí? Cuando el Espíritu llena tu corazón, ¿verdad? Con amor, con paz, con dominio propio, con fe, con mansedumbre, ese fruto del Espíritu destruye las raíces de los deseos carnales. No puedes cultivar amor y al mismo tiempo tener odio, ¿verdad? Donde crece el fruto del Espíritu, ¿qué pasa con el pecado? Comienza a morir. No quiere decir que desaparece completamente, pero comienza a morir. Y la renovación del Espíritu Santo, hermano,
es la causa principal de la mortificación del pecado, ¿verdad? El Señor nos da una nueva naturaleza y eso origina ese deseo de que el pecado sea mortificado, sea erradicado. Empezamos ese proceso. El Espíritu Santo también nos ayuda a abundar en gracia y la gracia es contraria al pecado, a la carne. La gracia destruye las obras de la carne. La gracia destruye el remanente de pecado. Cuando hablo de gracia, continúo hablando del fruto del Espíritu. Hermano, también el Espíritu Santo mortifica el pecado, atacando la raíz del pecado. El Espíritu destruye y consume nuestros deseos pecaminosos. Existe un remanente de pecado, pero ya no lo queremos. Ya tenemos otros afectos. No quiere decir que dejamos de ser pecadores, pero tenemos afectos diferentes al pecado. Antes amábamos el pecado, vivíamos entre el pecado. Ya no queremos, ¿verdad? Mientras que también otros pecados son erradicados. Todavía luchamos con algunos, hay remanentes, pero hay pecados que realmente erradicamos. Algunos eran borrachos y dejaron de serlo isofacto, ¿verdad? Puede pasar, ¿verdad? Y esto lo hace al principio, cuando Él quita el corazón de piedra y con su poder omnipotente coloca ese corazón de carne en el milagro de la regeneración. Y después Él continúa erradicando nuestro pecado, nuestra idolatría, arrancando ídolos de nuestro corazón a través del proceso de la santificación. Y con un fuego que quema la raíz de los deseos pecaminosos. Ahora, ¿cómo también el Espíritu Santo obra para mortificar el pecado? Llevándonos a la cruz de Cristo, ¿verdad? Recordemos lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora nosotros, por convencimiento del Espíritu Santo, queremos andar como Él anduvo. Ya no queremos vivir en el pecado. Queremos caminar como Cristo lo hizo. Y lo otro que quiero que consideremos para nuestros estudios que continúan de aquí en adelante es si el Espíritu Santo, como ya lo dimos en esta primera parte, es quien obra nuestras vidas para la mortificación del pecado, entonces, ¿por qué es nuestro deber como personas mortificar la carne? Si el Espíritu Santo es quien lo hace, ¿por qué yo tengo que mortificar la carne? Si el poder es del Espíritu Santo, entonces, ¿por qué yo tengo que actuar? Bueno, hay dos respuestas a eso, ¿verdad? Una es que la mortificación del pecado es parte del proceso de santificación y no de justificación. La justificación viene de Dios, ¿verdad? Es una vez y para siempre, es una obra de Dios, no actuamos en nuestra justificación, pero en nuestra santificación sí. ¿Ok? El Espíritu Santo es el autor de toda buena obra, pero el creyente es quien las lleva a cabo, ¿sí? Dios las prepara de antemano, tú tienes que andar en ellas, es lo que dice la Escritura. Dice, recordemos lo que dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Queremos y hacemos porque Dios ha obrado en nosotros. Y recuerden también lo que dice Romanos 8, así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Vemos el poder del Espíritu, pero nosotros debemos hacer morir las obras de la carne. Ahora, lo segundo es que el Espíritu Santo no mortifica el pecado sin la obediencia del creyente, ¿verdad? Él obra en nosotros y sobre nosotros en una forma apropiada, no hace violencia contra nosotros, no hace violencia contra nuestra humanidad. Dios usa causas secundarias. Ay, Dios está limitado por nuestra obediencia. No está limitado, ¿verdad? Esto hace parte de su soberanía
y hace parte de su santa voluntad, obrar por causas secundarias. Si él quisiera, oraría de milagro tras milagro, pero él obra usando causas secundarias, ¿verdad? Un ejemplo, una causa secundaria. Una persona se enferma, él usa al médico y las medicinas que el médico le da para que la persona se sane. ¿Podría sanarlo Dios así, así? Sí, claro, podría hacerlo, pero él no actúa muchas veces de esa manera, ¿verdad? Los misterios de Dios son para Dios. Las cosas reveladas son para nosotros, hermano. Él nos preserva también, no anulando nuestra obediencia voluntaria, ¿verdad? Él nos hace amonestaciones. Por ejemplo, dice que nos podría raer del libro de la vida, pero los que son salvos ya han sido salvados, justificados, pero dice que el que no hace las cosas que él puede arrancarlo del libro de la vida, o borrarlo más bien, ¿verdad? Dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Ay, pero si ya hemos sido salvados, pero él dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. O sea que él usa también amonestaciones. Él hace él obra en nosotros, pero nosotros debemos actuar, ¿verdad? Cooperamos con la santificación. No somos marionetas, él no creó marionetas, ¿verdad? Existe una responsabilidad. El hombre tiene responsabilidad también en su santificación. Y Dios nos capacita para que andemos en obediencia. Hay una tensión aquí, pero debemos conciliar esa tensión porque eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo nos ayude, hermanos, eso debe ser un estímulo para que nosotros obremos. No es una razón para descuidar. Si Dios lo hace todo, entonces yo no voy a hacer nada, ¿no? El saber que Dios nos ayuda, Él debe animarnos a vivir como Él quiere que lo hagamos, porque sabemos que Dios nos está ayudando, ¿verdad? Dios no nos pide cosas que no podamos hacer. Si Dios nos está pidiendo algo, podemos hacerlo porque Él está con nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas que son ajenas al Espíritu Santo, que tratan de mortificar el pecado a sus fuerzas sin tener en cuenta a Dios? Van a pelear sin obtener victoria. No lo van a lograr. Van a luchar, pero no va a haber esperanza, no va a haber paz, no va a haber una conciencia limpia, ¿verdad? Van a permanecer en la esclavitud del pecado toda su vida, luchando con el pecado toda su vida, pero de manera de caída tras caída, ¿verdad? Porque debemos luchar contra el pecado, pero otra cosa es caer y caer y caer y caer en el pecado. Una persona que vive una vida de independencia a Dios no puede jamás considerarse creyente y debe examinarse a la luz de las Escrituras para ver si están dando en la fe. No podemos vivir en dependencia nuestra, debemos vivir en dependencia de Dios. Segunda de Corintios 13:5 dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe, examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos de que en verdad no pasen la prueba, ¿verdad? Debemos estar examinándonos constantemente. Ahora, hermanos, ya para concluir, la verdadera mortificación del pecado no depende de nuestras disciplinas, depende del Espíritu Santo que habita en nosotros. El poder de aquel que resucitó a Cristo de los muertos está viviendo en ti, fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese poder no solo te perdona, que es importante, ¿verdad? Sino que te capacita para vencer. Tienes la capacidad de vencer porque tienes el Espíritu de Dios. No pelees solo, no confíes en tus propias promesas, no confíes en tus hábitos diarios, no confíes en tus fuerzas de voluntad. Camina en el Espíritu, en dependencia, en obediencia. El Espíritu es quien da vida. El Espíritu es quien produce fruto. Solo el Espíritu Santo es quien quema las raíces del pecado. Solo el Espíritu Santo es quien nos mantiene mirando la cruz de Cristo. Recordemos las palabras del Señor en Zacarías 4:6. Dice, no es con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ni con ejércitos, ni con fuerza, solo con el Santo
Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no solo está contigo, el Espíritu Santo está en ti. Debes entender eso, ¿verdad? Y eso aún debe llevar a no contristarlo, entender que el Espíritu Santo está en ti. Él está obrando en tu debilidad para la gloria de Cristo. Entonces, hermano, el llamado aquí es que dependas del Espíritu Santo cada día. Y vas entonces a ver morir el pecado. Y vas entonces a ver florecer tu vida. Y vas entonces a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Amén. Listo, mis amados.